Un privilegio de poder conocerle. Amén. La familia de Cristo es muy grande. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros, vuelvo a repetir, es un privilegio maravilloso de poder estar en este lugar de la unión. Amén. Gracias al Señor porque lo pudimos hacer y podemos estar compartiendo junto a ustedes para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Es un Dios maravilloso. Mi nombre es Carlos Santana, junto a mi esposa Anita, Carolina y Carlita. Así que gracias al Señor estamos con la ayuda de Él en este lugar. Sabe que a través del Espíritu Santo, si no estuviera Él, sería todo en vano. Porque es su presencia la que nos llena todo. Él abarca todo. Y Él está en esta noche. Él está en nuestro medio. Quizás alguien ha llegado cansado, abatido, pero Él está aquí. Él está en nuestro medio. Bendito sea el nombre de Jesús, que Él vive. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Que Él es grande y Él es maravilloso. Si usted pone su confianza, el Señor va a hacer cosas lindas en esta noche. Gracias al Señor porque podemos estar juntamente con ustedes. Venimos de allá de la ciudad de Valdivia, sector Arenal, como a 17 kilómetros de Valdivia. Ahí tenemos una obra y estamos ahí administrando esa obra con la ayuda del Señor como apacentadores, y podemos ver la misericordia y la grandeza del Dios eterno. Me gozo en esta noche ya de poder verles y conocerles y poder estar junto a ustedes para adorar y bendecir este Dios maravilloso. Sabe que nosotros como familia hace 20 y tantos años atrás, ¿cierto? Esta familia que ustedes ven hoy estaban destruidos. Señor, bendito Señor. 9 años separados. El enemigo destruyó completamente aquel matrimonio viejo. Carolina, que es la mayor, en una pequeñita de 2 años, y el enemigo destruyó completamente nuestro matrimonio. ¿Sabe? La sociedad, el sistema, nadie daba un peso por nosotros. Bendito Señor Jesús. Ni nuestra familia. Aleluya. Pasaron 9 años y el Señor nos habla en la calle. Aquí en la ciudad de Valdivia nos habla a nosotros. Es muy largo de contar. Es muchísimo largo de contar. Y Dios comenzó a tratar a mi esposa. Y comenzó después el Señor a hacer una obra en mi vida. Este hombre que está aquí era un hombre muy orgulloso, muy altivo. Yo le decía a los hermanos en antes, cuando le compartía la palabra, yo le decía que el Señor, para hacerme entender, sacó mi espíritu de mi cuerpo, puso mi espíritu aquí y mi cuerpo acá, y me habla y me dijo: necio, tú dependes de mí. Y desde ese día pude entender la misericordia, y desde ese día puedo doblegarme delante del Señor. Que puedo entender que a través del orgullo, de la vanagloria del hombre, Dios ligerito lo baja. Porque Dios lo mira de lejos, pero el humilde lo levanta. Y Dios hizo algo tan grande en nuestra vida, hermanos amados, que no hay cómo pagar lo que Cristo hizo por nosotros a través de esa sangre preciosa. Aleluya. ¿Sabe lo que la sociedad, el sistema no pudo hacer? Cristo lo hizo en este matrimonio. Y por la misericordia de Dios, ya 20 años estamos sirviendo al Señor, no porque seamos capaces, sino por la gracia y bendita el sangre que nos lavó y nos limpió. Y a través de un canal que tenemos, hemos compartido la palabra del Señor. Cuando comenzó la pandemia, comenzamos a hablar y no hemos cesado de predicar el Evangelio. Muchos hermanos nos escriben de diferentes naciones, Estados Unidos, Perú, de Argentina tenemos muchos hermanos allá. Pero ¿sabe algo? Hemos aprendido a través de la Sagrada Escritura, que el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. ¿Se recuerdan ustedes en Mateo 24?
el versículo ahí, Señor Dios. pasadito ahí. Antes de las señales, antes de todos los terremotos y señales y peste, el Señor dijo una clave: cuidado con el engaño. Amén. Y hoy día, lamentablemente, la iglesia evangélica en todo el mundo está siendo engañada por muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, pero Dios tiene una iglesia aquí en la Unión que habla la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo está en medio de este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sabe que nosotros estamos aquí hoy día reunidos junto a ustedes, y el Espíritu del Señor está en medio nuestro, es porque nos está preparando, porque hay una patria mejor. Cristo levantará la iglesia. La levantará. ¿Cuántos lo creen? Cristo va a levantar esta iglesia, porque las señales están ya cumplidas. Falta muy poco, pero las señales están ya cumplidas. Bendito Señor. Y lo que cuenta ahora es estar preparado. Que el Señor les bendiga mucho. Gocémoslo en esta noche, y agradezco a mi hermana por esta oportunidad. Que el Señor le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Muchas Bendito Salvador, poderoso, Rey de gloria. Ayuda a tus hijos, Señor. Ayuda a tus hijas, Padre Santo, aleluya. Grande y poderoso eres. Aleluya. Gloria a Dios. Santo sea el Señor. Poderoso Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Cristo está aquí, aleluya. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Gloria a Dios. Se me olvidó mi bombo. Yo toco el bombo. Y eso quiere decir que voy a volver para la arena. Estuvimos en un culto maravilloso y entre guardando las cosas nos echaron mi bombo. Pero ya veníamos a la mitad y ya volver para la arena. La hija decía a lo mejor allá algo que no vi ninguno, así que... Pero no importa, lo vamos a hacer. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Yo le invito a meditar esta alabanza. Amén. Cuando estaba ahí Josué, ¿cierto? Y Bendito. quería pasar ese Jordán. Y las palabras del Señor para él son esfuérzate y sé valiente. Amén. Amén. Pero antes de eso le dijo, medita en mi palabra, Amén. Amén. de día y de noche. Sí, Señor Claro, Jesús. ponela Amén. en la tabla de tu corazón. Amén. Y ella hará prosperar tu camino, dice el Señor. Esa es la clave para el Hijo de Dios, la palabra del Señor. Así es, Señor. Amén. La alabanza es adoración para el Señor. Amén. Pero para Amén. nosotros lo más importante debe ser la Gloria a palabra Dios. del Amén. Señor. Señor, amén. Porque ella nos va a fortalecer en el día malo. Amén. De Jesús. Amén. Ayuda a sus hijos. Levántate y cruza este Jordán, que yo haré para ti la victoria. Levántate y cruza este Jordán,
tiempo de avivar el fuego que hay en el pueblo del Señor. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Hermanos, que el Señor los bendiga. Hay una hermosa alabanza. Yo le invito a meditar lo que vamos a cantar. Cuando medita con el entendimiento de Dios, esa alabanza llega al trono de justicia. Que el Señor les bendiga. Si en esta noche hay alguno que se siente cansado, ayudado, atribulado, Dios está aquí para ayudarnos. Para decirnos que Él está aquí. Aleluya. Gloria a tu nombre. Recordar tu inmenso amor que me
cantar una alabanza junto a Amén, gloria a Dios. Así que Amén, ayúdanos, Señor. ayúdame a la iglesia, Padre Santo. Santo, santo es tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Te alabamos. Bueno, voy a dar gracias al Señor mío. Amén, gloria a Dios. Estamos en vivo, ¿cierto? Amén. Como decía mi esposo, nosotros hace 20 años Dios restauró nuestras vidas. Amén, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Este cuaderno tiene, hace 20, perdón, sí, así que me está mirando. Este cuaderno tiene más de 30 años, mire. Incluso más, yo a veces le digo que parece que lo trajo Noé. Sabe, hermano, cuando estaba yo ahí, yo era muy jovencita, nosotros nos casamos muy joven con mi esposo. Y cuando yo tenía 18 años, yo me casé a los 15 años. Y cuando tenía 18 años vino la adversidad a mi vida. Ahí en el canal está nuestro testimonio. Así nos dimos a conocer. Porque nunca le hemos ocultado nada a nadie. Siempre hemos glorificado a nuestro Dios y diciendo lo que Él hizo por nosotros. Que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de lo alto. Y el Señor me dice cada día en su palabra que Él no vino a elegir ni privilegiados, ni vino a elegir ni princesas ni reyes. Su palabra dice que Él vino a elegir lo más vil y despreciado de este mundo. Y entre eso está usted y estoy yo. Porque aquí el grande y poderoso gigante es Él. Y el Señor me dio una gran lección de vida cuando 9 años oré para que este hombre esté ahí. Con esta pequeña, ella tenía 2 años cuando quedamos solitas. 9 años estuvimos solas. Solas físicamente porque Jesús estuvo ahí. Amén, sí, Señor. Y pasaron muchas cosas que hoy día nos sirven para enseñar a la iglesia. Amén, gloria a Que Aleluya. muchas veces nosotros a veces adentro, hermanos, debemos ser de bendición. Amén. No de piedra de tropiezo, no de tirar más para afuera. Yo era una jovencita. Y por eso esta alabanza toca mucho mi corazón. Pero ya no la canto con la tristeza que la cantaba al principio. Yo la canto con gozo porque ella refleja el amor de Dios que tuvo para conmigo. Aleluya. Porque así como el buen samaritano pasó el levita, pasó el religioso, el fariseo, pero hasta que pasó el buen samaritano, y ese es mi Jesús. Amén. Y Él sí tuvo misericordia de mí. Amén, gloria. Él escuchó mi oración, 9 años, escuchó mi oración junto a mi hija. Y hoy estamos aquí, hace 20 años Dios restauró nuestro matrimonio. Bendito tu Señor. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Amén, así es, Señor. Porque mientras el hombre y la mujer no nazca de nuevo, nada se puede hacer. Amén, así es. El Evangelio no es de apariencia. El Evangelio es vivo. Amén, sí, Debe Señor. haber un cambio, como decía mi esposo, decía nuestros hermanos. Uno tiene que reflexionar y darse cuenta en qué falla. Y todos los días lo debemos hacer, hermano. Amén. Porque la perfección va a llegar cuando estemos con el cuerpo incorruptible. Amén, así es, Pero Señor. todavía estamos acá abajo y tenemos esta carne Así es, Señor. que le gusta hacer sus deseos, ¿cierto? Amén. Pero Jesús venció. Amén. Así que le invito a meditar porque sé que todos están esperando la palabra, que es lo más importante. Pero yo no me quería ir sin cantar. Ya que vine a la unión, dije yo voy a cantar. Ya la garganta porque a mí me toca dirigir el coro allá y cantamos mucho, así que, pero es para el Señor. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Medítela. No caminé por los caminos de este mundo, donde placeres deleita el corazón, pero hay un sitio para mí como ninguno, donde mi alma encontró felicidad. Como un errante vagué por esta vida, en los placeres busqué felicidad.
sin socorrerme y me dejaron solo en mi dolor. Pero mira lo que hizo Jesús. Pero tú fuiste el buen samaritano que conmovido al verme en mi dolor, que tuviste bondad para ayudarme y en tus brazos me llevaste al mesón. Oh mi Jesús, deja que llore y me adore mi Jesús, porque mis lágrimas no puedo contener cuando yo siento tu presencia, mi Señor. Quisiera estar siempre a tu lado y no separarnos más, porque en el mundo no hay sitio para mí donde mi alma se encuentre tan feliz. Oh mi Jesús, deja que llore y te adore mi Jesús, porque mis lágrimas no puedo contener cuando yo siento tu presencia, mi Señor. Quisiera estar siempre a tu lado y no separarnos más, porque en el mundo no hay sitio para mí donde mi alma se encuentre tan feliz. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Amén, gloria a Dios. Nuestro deseo, yo no sé si es su deseo, pero a mí mi deseo es un día ver cara a cara a mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Decirle gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias porque sin merecer nada me diste la salvación y restauraste mi familia. Me diste otra hija. Ella nació producto de la reconciliación que el Señor hizo. Dios es bueno, ¿cierto? Amén. Es bueno. Alabemos y démosle gloria al Señor. Muchas gracias por la oportunidad. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, ¿cierto? Ya los saludamos. Yo miraba el altar y decía, oh, qué grande tu altar, Señor. ¿O será que la sierva es chiquitita? Pero vamos a hablar la palabra del Señor. Tómeme. Amén. Cuando la pastora Elizabeth nos hacía la invitación, es primera, bueno, esta es segunda vez que nos invitan. No acá, habíamos recibido una invitación, pero nosotros estamos acostumbrados, y creo que todo el pueblo de Dios tiene que hacer lo mismo, a consultarle a Dios. Así es, Señor, amén. Porque aunque usted no lo crea, el Señor es el que pone el querer como el hacer. Así es, Señor. Y a veces no nos conviene ir a todos los lugares, aunque usted no lo crea. Y el Señor en la otra invitación nos dijo que no. Y cuando nuestra sierva nos habló, yo le dije, de primera yo le había dicho que no, porque justo tocaba, nosotros, mi esposo estamos encargados de una obra. Entonces, y lo lógico que estemos ahí el día sábado. Además que nosotros empezamos a asistir a la iglesia el 1 de octubre, porque aunque usted no lo crea, aquí donde nos ven, nosotros no los vacunamos. Entonces nos tuvieron marginados. Entonces, lo que pasa es que no predicamos en contra del que se vacunó, ni el que no se vacunó. Nosotros cuando empezó la pandemia y llegó aquí a Chile, a Valdivia, ya llegó la orden que el 17 de marzo de 2020 se cerrara el templo. Fue una tristeza muy grande. Nosotros igual somos poquititos. Uy, aquí hay harto, nosotros somos muy poquititos. Pero grande el que está con nosotros. Y, eso es Dios. Y en breves palabras, el Señor, cuando se cerraron los templos, nosotros dijimos, mi esposo dijimos, y Carolina,
Carlita, hagamos culto para nuestros hermanos, para que no esté escasez la palabra. Pero Dios es tan grande, hermano, porque sabe que cada vez que nosotros hacemos un culto en el hogar, le decíamos al Señor, tú tienes poder para llevar estos cultos a donde tú quieras. Y sin imaginar lo que Dios iba a hacer. Empezó a suscribirse gente más. Nosotros teníamos como 500 suscriptores el canal que tenía la hija cuando antes enviaba la palabra, así, poquitas visitas, porque parece que a algunos no les gusta mucho la palabra. Ponimos una alabanza y alcanza millares de visitas, pero la palabra no. Y eso causa tristeza, porque yo amo su palabra del Señor, porque por ella estoy aquí. Y en vano sería la casa si no la edificare Cristo con su palabra. Eso hace un hombre, dice, prudente, edifica la casa con la palabra del Señor. Y vino la tempestad y pegó con harto ímpetu la pandemia, ¿cierto? Muchos hogares los derribó, muchos altares los derribó, porque muchos solamente estaban sujetando la Biblia. Muchos estaban solo acostumbrados a venir el día domingo al culto. Y muchos estaban solo acostumbrados que el pastor les predique, pero no a escudriñar la palabra del Señor. Porque a veces el hombre se puede equivocar. Yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar, pero la palabra del Señor no. Porque la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y eso es lo que el Señor quería mostrarnos en esta pandemia, siervos del Señor. Hermano, hermana, visita. Es que Él quiere que su palabra viva en nosotros, porque van a venir cosas peores. El tiempo está ya terminando para la iglesia, pero después viene algo peor para el mundo. Nosotros no sabemos el día ni la hora del arrebatamiento del Señor, pero el que se quede sí va a saber el día y la hora que Jesús va a pisar esta tierra. Porque después de que se levante la iglesia, empieza el periodo. Y todos los estudiosos de la Biblia sabemos que vienen 7 años, ¿cierto? 3 años y medio donde el enemigo le va a mostrar lo bueno. Cuando digan paz y seguridad, Israel va a formar su templo. Y después el cochino se va a ir a sentar al templo. Y ahí Israel se va a dar cuenta que no era el Mesías que estaban esperando. El Mesías está aquí. Y después de esos 7 años, cuando venga el periodo de la gran tribulación, todavía a esta tierra le quedan 1000 años. 1000 años. Nosotros solo sabemos el arrebatamiento y después podríamos decir fechas, ¿cierto? Pero hoy día muchos engañando, diciendo fechas. Muchos ya en la pandemia estaban marcando, muchos daban fechas, y la Biblia me dice a mí que el día y la hora nadie la sabe sino solo el Padre. Por eso el entendido debe andar con la palabra del Señor. Y el Señor nos enseñó esto en esta pandemia. Y en esta tarde también la palabra que Dios me entregó, también a esta mujer le enseñó que ella era una entendida en el Señor. ¿Se fijan? En esta pandemia el Señor nos enseñó que había mucha escasez. La palabra está, pero hay que predicarla como está aquí. No como a mí me conviene, no como le convienen a mis miembros en la iglesia. Nosotros estamos predicando para irlos para arriba. Pero si tú estás predicando la palabra para conveniencia, estás predicando para irte para allá. Y eso no ha costado enemigos. Eso no ha costado que en nuestra propia tierra no tengamos la honra. Como dijo Jesús. ¿Habrá algo bueno de allá del Arenal? Como le dijeron a Jesús. ¿Habrá algo bueno en Nazaret, cierto? ¿Saldrá algo bueno de ahí? Sí, el Salvador. Pero nosotros somos humildes delante del Señor. En su misericordia estamos aquí. Y como le decía, yo le dije a mi pastora, ¿sabe? Después hablando con ella,
yo le dije, mire, lo que podríamos hacer es que terminando el culto nosotros nos venimos inmediatamente para acá. Pensando que la unión quedaba ahí nomás. Y le dijimos, sí, una cosa, nosotros vamos a orarle al Señor. Pero uno a veces también le falta la fe. Si tenemos que ser sinceros. Amén. En la noche me fui a dormir junto a mi esposo y empieza el Señor a bombardear la palabra. Y yo le dije a mi esposo el otro día, viejito, el Señor ya me entregó la palabra, pero yo no sé si vamos a ir a la unión. Y como a los 2 días el Señor responde y dijo, vayan, pero vayan después de su culto, porque Él nos puso en ese lugar del Arenal. El Señor prometió ese lugar hacerlo florecer. Estamos 9 años ahí, pero con el intermedio de la pandemia estamos esperando la promesa del Señor. Pero no estamos esperando que se llene el templo. Estamos orando para que Dios traiga obreros aprobados para Él. Compañeros de milicia. Compañeros que, como hay acá, que digan, vamos a hacer media vigilia y estamos todos para la media vigilia. Porque a veces no le queremos trabajar al Señor. A veces nos gusta solamente cuando hay convivencia. No, a mí me gusta venir a alabar al Señor. Soy un poco es de las convivencias, porque hay hermanos que si no le dan de comer no van nomás. No es así, hermano. Nosotros tenemos que venir a gozarnos en el Señor. No, con eso no crean que no le voy a recibir lo que me van a dar. No es así, no se tomen. No, hermanos queridos, el cariño es bueno, pero nuestra prioridad no debe ser esa. Si los dan o no los dan, la gloria es para Dios. Nosotros debemos ir con el propósito de ir a buscar presencia del Señor. Desde nuestro hogar debemos prepararnos para llegar a este lugar. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado algo muy importante: el mandato de Jesús. Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que el que creyere fuere bautizado. A ser discípulo, dijo el Señor. Él sabe que el propósito mayor de usted y el mío tiene que ser que se salven almas. Almas. Es bueno construir si crece la iglesia, pero nuestra prioridad no debe ser que los templos crezcan. La prioridad debe ser que las almas se salven para Jesús, porque a eso vino a la tierra. Vamos a ir a la palabra y aquí estamos. Ven, nos dio permiso el Señor a conocer nuevos hermanos y gozoso en el Señor. Eso es bueno. Quizás no nos podemos seguir mucho de la alabanza, no porque no la sepamos, sino que allá somos como un poquito más rápido con los instrumentos, pero ahí igual nos vamos a seguir lento, pero vamos a seguirlo. Pero nos hemos gozado en esta tarde. Cada misión tiene su forma de alabar al Señor. Así que yo creo que igual ustedes, si no están acostumbrados así, les costaría también, ¿cierto? Pero hay que acomodarse porque es la casa de mi Padre. Les voy a invitar a abrir sus Biblias. ¿Han traído todos Biblia en esta noche? Amén. Eso es bueno, porque a la hermana Anita le gusta harto leer la Biblia, así que los voy a hacer leer. No. Le voy a invitar a abrir su Biblia en 1 Samuel capítulo 25. Hay una historia ahí, creo que todos la conocen, la historia de esta mujer llamada Abigail, ¿cierto? Con el siervo David. A mí me dijeron que era culto de Dorcas, pero veo hartos varones, así que en esta noche Dios nos va a hablar. Amén. Dios, amén. Primera de Samuel 25. Amén. Si la han encontrado, por reverencia a la palabra, nos ponemos de pies y vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Si la han encontrado, me dicen un amén. 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 Que el Señor les bendiga. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras
Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Jesús, porque podemos estar delante de tu presencia. Oh, mi amado Jesús, en este momento reconozco toda mi dependencia, mi Señor, que sin ti nada podríamos hacer. Y te pido en esta hora, Señor, que ates al hombre fuerte, a la potestad del aire, todo espíritu inmundo, Señor, quizás fuera, que quiera empañar tu gloria, Jesús. Y te pido que abra el entendimiento de cada varón, de cada varona, de cada niño en esta noche, Señor. Y que podamos entender tu palabra con los oídos espirituales, Señor. Y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Te doy muchas gracias, Señor, y me encomiendo ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, Jesús. Nos vamos a enfocar en esta mujer. Claro que para saber más de ella tenemos que leer casi todo el capítulo. Y ya las lámparas parece que me están poniéndose media... Increíble cómo el celular mata la vista. Sí, pero igual veo. Abigail, que empezamos primeramente, nos vamos a enfocar en ella. Una mujer que tenía muchas cualidades. Cuando yo estudiaba, porque ya uno siempre estudia la historia, pero cuando vaya al fondo de esta mujer, de lo que ella era, la esencia, podemos ver que esta mujer, si vamos a Proverbio 31, encontramos a la mujer virtuosa, ¿cierto? Como dice el Señor, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Yo no sé si alguno la encontró, pero estamos tratando, porque somos seres humanos. Pero en lo posible, las hijas del Señor debemos tratar de parecernos a la mujer virtuosa que dice Proverbios 31. Y usted tiene que ahí escudriñarse y uno tiene que ir dándose cuenta de lo que está fallando. ¿Se fija? Y cambiando lo que hay que cambiar, hermanas. Y esta mujer nos da una tremenda enseñanza. Yo iba a leerle todo el capítulo, pero se lo voy a resumir. Le dejo la tarea para la casa si lo quiere estudiar. Esta mujer tenía un esposo que se llamaba Nabal, que significa insensato, ¿cierto? Mire el significado de su nombre, así que si usted tiene un hijo no le ponga así, no le ponga así, porque a veces cometemos errores, le ponemos cada nombre a nuestros hijos. Algunos le ponen lo de los jóvenes hebreos, pero les ponen lo de los dioses paganos de Babilonia, ¿cierto? Le ponen Sadrach, Mesach, Abednego, pero esos no eran sus nombres, eran Ananías, Misael y Azarías. Y tienen un significado esos nombres, hermanos queridos. Por eso tenga cuidado cuando usted le pone un nombre a su hijo. Muchas veces nosotros le ponemos nombres de la Biblia y dicen, no, porque es bíblico. Pero no le va a poner Jezabel a su hija, ¿cierto? Yo conozco una Basti, ¿se fija? Y Basti no nos dio muchos buenos ejemplos. Entonces nosotros tenemos que ser sabios hasta en eso, hermanos queridos. ¿Sabe? Yo cuando era pequeña no me gustaba mucho mi nombre, porque no sabía lo que significaba. Pero ahora me encanta mi nombre. Me llamo Ana Elizabeth. Por todos lados bendecida del Señor. Creo que fue lo único bueno que hizo mi padre. Ponerme un nombre bíblico. Y con gran estima en el Señor. Y el Señor me ha honrado. Cuando llegamos a la iglesia, un hermano me dijo, ¿y Ana se llama? Con razón, oro 9 años, me dijo. Y después cuando escudriñé la Biblia entendí por qué me había dicho así, pues.
Ojalá hubiera sido como la Ana de Samuel. Que el Señor le bendiga, hermano. Y esta mujer tenía un nombre, dice aquí, que era de malas obras y duro. Pero más adelante, si usted sigue leyendo, no solamente tenía esas virtudes, digámoslo así, nada más, no, esos defectos. Si usted mira, este hombre tenía puras malas obras, ¿cierto? Pero Abigail tenía buenas obras y tenía fe. Y fue una mujer. Mire, yo primeramente le voy a leer sus virtudes de ella, las que yo pude pillar en la palabra. Empezamos diciendo que era una mujer de buen entendimiento. Le voy a pedir a Carolina que me ayude a leer. Si alguien le puede acercar una Biblia, por favor, porque se le quedó en la casita. En el otro bolso ahí. Vamos a trabajar en Proverbios. Tenía buen entendimiento. ¿Qué dice Proverbios capítulo 19, verso 8? Y después Proverbios 31, verso 30. Si alguien lo encuentra y quiere leer, lea nomás. Proverbios capítulo 19, verso 8. Dice así: el que posee entendimiento ama a su alma, el que guarda la inteligencia Escuche, hermano. hallará el bien. Proverbios 19, 8, ¿entendió lo que decía? Esta mujer era de buen entendimiento. 19, 8 decía así, mire, escuche. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Vamos viendo la primera virtud de Abigail. Hermana Dorca, tenemos que tener buen entendimiento. ¿Se fija? Cuando nosotros tenemos buen entendimiento, y después vamos a ir viendo cómo podemos tener buen entendimiento. ¿Qué dice Proverbio 31, 30? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Esa será alabada. O sea, el buen entendimiento es una mujer y un hombre temeroso del Señor. Porque esto es para la mujer y para el hombre. El buen entendimiento tenemos que tenerlos ambos. Y el temor de Jehová lo tenemos que tener todos. Desde los pequeños hasta el más anciano debemos tener temor a Dios. Yo tengo los textos aquí donde sale el temor de Dios. El temor de Dios es apartarse, ¿cierto?, del mal. Apartado del mal. Y entender que solo Él es Dios. Es lo mismo que la santidad. Apartados para Él. Amén. Sencillas palabras. El hombre sin temor a Dios no puede hacer nada. Por eso que el hombre y la mujer caen, porque se pierde el temor a Dios. Porque muchas veces creemos, como este hombre duro de cabeza, pensamos que solamente Dios está cuando venimos al templo. Pero yo le tengo una noticia: Dios está en todo lugar. Dios está 24 horas del día. Dios está en la iglesia, Dios está en tu casa, Dios está en el colegio, Dios está en su trabajo, Dios está en tu intimidad, Dios está cuando estás criando a tus hijos, Dios está en todo. Cuando estás ahí cocinando, Dios está ahí. ¿O no se ha gozado usted pelando las papitas y dándole gracias al Señor porque hoy día puedo alimentar a mi familia? O cuando está amasando ahí el pancito, no se ha gozado la grandeza que no nos ha faltado la harina, ni ha escaseado el alimento, nuestra vasija está con aceite. Esa es una mujer y un hombre con entendimiento, que a pesar de la dificultad podamos darle gracias al Señor, que en medio de estos tiempos podamos hacer la oración que hizo Habacuc, ¿cierto? Que podamos alabar a Dios aunque escasee el alimento.
Aunque la higuera no florezca, Amén. aunque la vid ya no dé fruto, las ovejas no den majada, pero con todo me gozaré con el Señor y alabaré al Dios de mi salvación. Pero eso solo se puede hacer cuando está el entendimiento de Dios en nuestras vidas. Porque esta mujer, el entendimiento que tenía era de Dios. No entendimiento humano, sino entendimiento de Dios. La Biblia decía que ella igual era hermosa. Pero yo veo su hermosura, lo que Dios está hablando. No solamente está hablando de una hermosura física solamente. Sí me habla de que era hermoso parecer, pero yo me fui a la hermosura espiritual también que Dios quiere de nosotras. ¿Qué dice? Eso había leído en Proverbio, mire. 30, que vana es la hermosura, ¿cierto? Engañosa. La mejor hermosura de la mujer es cuando teme a Jehová. Amén. Porque el esposo, a lo mejor sí, hermana, a lo mejor no somos mis Chile, mi universo. Pero el hombre que teme a Jehová va a ver a su esposa como la gacela que tiene que verla, ¿cierto? La va a ver como la sierva de su agrado. Va a amar a su esposa como a sí mismo. Aunque aparezca a lo mejor una Jezabel por ahí, a lo mejor más curvilínea, no va a mirar para el lado porque es un hombre que teme a Dios. Como lo mismo nosotras las varonas, ¿cierto? Aunque nos pongan a Brad Pitt, no, yo amo a mi esposito. Porque uno ha visto cómo Brad Pitt se ha ido envejeciendo. Pero yo veo a mi esposo cómo se va ahí rejuveneciendo en el Señor cada día, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros ponemos la mirada en las cosas físicas. Por eso muchas veces los matrimonios se destruyen. Pero el hombre y la mujer que ha formado y edificado su casa en el Señor, no va a pasar esas cosas. Porque uno aprende cada día. Yo siempre le digo a las hermanas, los hermanos y jóvenes, a quien le puedo decir, yo le digo, nosotros los hijos del Señor debemos amarnos cada día más. El matrimonio no se acaba porque llegaron los hijos. El matrimonio no se acaba porque ahora ya estamos viejitos. No. Usted tiene que vivir en un eterno pololeo con su esposo y su esposa, porque eso es lo que agrada al Señor. Oiga, la Biblia dice que Él ama a la iglesia, Él la cuida, Él la purifica, Él la sostiene, y le dice al hombre, mire, el hombre tiene una responsabilidad tan grande, hermanas queridas. Él tiene que cuidar a su esposa. Como Cristo cuida a la iglesia, como Él ama a la iglesia, como se dio por ella, dice. Dio su vida por la iglesia. Y yo a veces miro y decimos, como que miramos en menos la labor de nuestros esposos, y ellos tienen una tremenda responsabilidad como cabezas de hogar. Pero como cabezas, no como naval, cabezones, no, cabeza. El cabeza de la casa y la ayuda idónea, porque eso es lo que usted es su esposo. La cabeza tiene que ser un hombre templado, no un hombre machista. Amén, así es, Señor. El hombre de Dios no es un hombre machista. Y la mujer de Dios tampoco es feminista. Así es, Señor. El hombre y la mujer que están en el Evangelio, están unidos en matrimonio, son un complemento, son compañeros de milicia. Que tienen una vida, que llevan juntos y que va para un mismo lugar. Así es, mi Dios. En el Evangelio no puede ninguno de los dos entrar en la iglesia, ni el machismo ni el feminismo. Así es, Señor. Porque a mí no se me caen los vestidos por ayudar a mi esposo cuando él está trabajando. Así es, Señor. Ni a él tampoco si me ve atareada y me ayudara a lavar una loza. No se le van a caer nada. Señor, Jesús. Si él sabe que tenemos que salir, ¿se fija?
Por eso que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Y gracias a Dios que Dios ha ido cambiando las mentes y el buen entendimiento. Porque si no, yo no podría estar aquí. Así es, Señor. Porque en otros tiempos nosotras no podíamos estar aquí. Así es, Señor. Y sabe, hermano querido, yo sufría. Yo sufría, le decía a mi esposo. Y yo tenía muchas preguntas, pero Dios me las respondió. Y con el esposo que Dios me dio, que Dios transformó, Dios me mostró que el hombre, cómo debía ser el hombre, tanto en la iglesia como en el hogar. ¿Sabe? Yo cuando veía que de repente oprimían tanto que las hermanas no podían subirse al púlpito, que las hermanas tenían que estar al ladito abajo. Así era, Señor. ¿Se fija? Amén. Y yo le decía a mi esposo, ¿por qué yo no puedo predicar la palabra si Cristo pagó el precio por mí? Así es, Señor. Amén. ¿Por qué yo no puedo hablar del Señor a los hermanos si el Señor dice que no hace excepción de personas? Amén. Así es, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces le decía yo, y se ha entendido mal la palabra, por eso le decía delante que nosotros debemos escudriñar la palabra. Se fija que por años le han enseñado a la iglesia que la mujer se salva engendrando hijos, pero yo les tengo una noticia: yo no puedo engendrar hijos. El que engendra es el varón. Yo puedo concebir. Bendito Señor. Lo que está hablando la Biblia son hijos espirituales. Así es, Señor. Amén. Pero a muchos decían que la mujer no podía aprender porque tenía, y por eso habían hermanas que tenían 20, 30 hijos y seguían ahí mismo. Po. Señor. ¿Se fija? Y con esto no estoy diciendo que no tengan hijos, no se malinterprete lo que estoy diciendo. Pero es que mi labor en la tierra no es solamente tener hijos, porque Jesús pagó el mismo precio por mí. Amén. Y un día yo voy a ser responsable de lo que yo también prediqué. Así es, Señor. Amén. Porque la palabra es para todos. Sí, Señor. Amén. Y por eso muchas hermanas no pueden predicar. Porque ellas pensaban que no tenían el mismo deber de escudriñar la palabra. Que su labor es solamente para servir. Todos somos útiles en la viña del Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces se le apagó la luz a las hermanas en la iglesia. Así es, Señor. Y eso es por falta de conocimiento. Amén, Señor. Porque muchas veces traemos nuestra enseñanza, lo que los padres enseñaron afuera, traemos a la iglesia. Pero resulta que cuando usted y yo venimos a las plantas del Señor, ahora somos nueva criatura. Si ese padre te golpeó, tú ahora no golpeas a tus hijos. Amén, así es, Señor. Tú tienes que disciplinar, tú tienes que corregir. Así es. Y no, a un hijo no le hace mal de repente una corrección, la misma Biblia lo dice. Así es, Señor. Pero una cosa es disciplinar, corregir, y otra es maltratar. Así es, Señor. Si tú viste a tu padre que le pegaba a su esposa, a tu mamá, tú no vas a venir ahora a pegarle a tu esposa, porque tú eres una nueva criatura. Amén. Igual nosotras las esposas. Nosotras tenemos que ser compañeras de los esposos. Así es, Señor Jesús. Cuando el Señor le entrega a tu esposo un ministerio, cuando el Señor le entrega una labor de diácono o un puesto en la iglesia que lo honra el Señor, ese puesto también es tuyo. Porque tú eres su ayuda idónea. Sí, Señor. Amén. Y es lo que este hombre no entendió. Tenía la mejor mujer al lado. Esta mujer, mire, las cualidades que ella tenía, era de buen entendimiento, era hermosa, era de buen testimonio delante de sus siervos, era dadivosa, era prudente, era humilde, razonaba en las situaciones difíciles, Gloria a Dios para siempre. infundía respeto. Porque ese rey David, cuando la vio esta mujer con todo ese entendimiento, dice que le infundió un respeto tanto que apenas ella quedó viuda, él la tomó como esposa.
Y eso lo vamos a llevar a lo espiritual, la honra que Dios le dio. Porque ese rey David representa a Dios ahora en nuestras vidas. Y esta mujer estaba ahí viviendo una vida quizá miserable con este hombre, porque la Biblia me enseña que este hombre más encima era mezquino, era duro, era fatuo, era insensato, su nombre lo decía. Pero esta mujer salió de esa adversidad, escuchó, mire, la historia se enfoca en que David estaba en el desierto. Acuérdese que David pasó mucho tiempo escapando de Saúl. Cuando Dios unge a este muchacho y después pasa toda la historia con Goliat y todos saben, de ahí le entró el vil celo al rey Saúl y quiso matarlo. Y David tenía muchos enemigos, no solo Saúl. Entonces este hombre tuvo que estar escondido, tuvo que estar en el desierto, tuvo que estar en la prueba, porque Dios estaba preparando a este varón, porque este varón iba a ser el rey de Israel. Un varón que era conforme al corazón de Dios. No era como este otro caprichoso, envidioso de Saúl. Un hombre que había escogido el pueblo. Cuando Samuel va y le dice que él estaba viendo las mismas cualidades de Saúl, Dios le dijo, no, yo no miro eso. Yo miro lo más profundo, yo miro el corazón. Y eso vio en ese muchacho, porque él era un muchacho cuando el Señor lo ungió como rey de Israel. Y ciertamente David cometió muchos errores también, pero era un hombre con un corazón humilde que se humillaba delante del Señor. Y este hombre andaba escondiéndose, y entre esos conoció a los esquiladores que tenía, porque este hombre, si usted lee la historia, este hombre tenía como 3.000 ovejas, un montón de... Era rico este hombre, era muy rico. Y cómo no, si era tan mezquino, ¿cómo no iba a ser rico? ¿Se fija? Porque uno es lógico que va a ahorrar y va a tener mucho si yo no le doy a mi hermano, yo no le doy al que necesita. Gloria a Dios. Entonces este hombre le había ayudado hasta a cuidar sus animales mientras ellos estaban, porque David no estaba solo, él andaba con más hombres con él. Entonces este hombre le ayudó a cuidar su ganado y le mandó a decir que quería que le regalara algo de buen corazón. Y David se lo mandó a pedir humildemente. Pero este hombre fue necio. Este hombre no quiso. Pero hubo un siervo, por eso le decía que ella tenía buen testimonio, porque hubo un criado que fue y le contó a su señora lo que había hecho su esposo. ¿Se fija? Entonces esta mujer ocupó todas sus virtudes que ella tenía, y ella fue donde el rey David, fue donde él, se humilló. Dice que llevó lo mejor que ella tenía, y no llevó nada poquito, porque le llevó para él y para sus siervos. Y fue a abogar por su casa. Fue a abogar por su casa. Porque era una mujer prudente, una mujer humilde, que sabía que, porque ella había escuchado el testimonio de David. Ella sabía que si David se enojaba, David, y más, mire, ¿sabe por qué ella entendió? Si usted después lee la historia, porque ella sabía que Jehová estaba con David. Y ese fue el temor que le dio, por eso era de buen entendimiento, porque ella sabía que si David se le daba la ira, iba a ir a dejar toda la casa desolada, no iba a quedar nadie en vivo. Y ciertamente, ¿por qué David respetó a esta mujer? Porque le dice que Jehová la usó para ponerla para que él no derramara sangre inocente. Porque ¿qué culpa tenían los demás? ¿Qué culpa tenían los sirvientes, los de su casa? Si el único insensato había sido el esposo de esta mujer. Y por eso ella toma de lo que ella... Había un banquete, ella tomó y le llevó lo mejor al rey David. Y fue y se humilló, dice la Biblia. Se humilló delante del rey y le pidió perdón. Y el rey vio sus palabras, vio la mansedumbre, vio la forma que ella se postró delante de él y le perdonó la vida. Pero Dios no olvida. David lo perdonó, pero Dios no. Dios no.
Y dice que este hombre se le endureció el corazón cuando ella le mostró, le contó las cosas que había dicho David, porque ya David había dictaminado juicio. David dijo que al otro día no iba a quedar nadie en vivo. Y por eso esta mujer fue humilde, prudente y razonaba en situaciones difíciles. Mire, vamos a ver un poquito. Ella tenía, dijimos que era hermosa. Mire, el buen testimonio está en Proverbios 31:23. Ahí están todas las cualidades que esta mujer tenía. (31:23) Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Se fija? Los demás, por las buenas obras que ella hacía, esta mujer figuraba a la mujer virtuosa que dice en Proverbios 31. Por eso que el siervo fue a hablar con ella, porque sabía que ella iba a razonar, que ella iba a hacer lo correcto, que ella no iba a ser insensata como era este hombre. Gloria a Dios. Mírelo como es la mujer dadivosa, como fue Abigail. Mire lo que dice en Proverbios 28:27. Dice así: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y ella decidió llevarle mejor a David, ¿cierto? Antes de que obtener la maldición. ¿Se fija lo que Dios nos está diciendo en esta noche? Esta pandemia, el Señor nos quería enseñar igual a ser dadivosos. Pero no dadivosos solamente entre nosotros. Si el dar, hermano, no significa que usted solamente le dé al que conoce. Si usted sabe que alguien necesita algo, usted vaya y déselo. Porque la Biblia dice que ¿de qué nos serviría? Mire, la palabra es poderosa, pero no le va a servir a mi vecino, a mi vecina, si sus niños están muriéndose de hambre. Porque con hambre no van a entender la palabra. Pero si usted le lleva la fe con la obra, ellos la van a entender. Muchas veces ni siquiera tiene que decirle muchas cosas de la Biblia. Con que le lleve un pancito y le diga Dios te ama. Esto te lo manda el Señor Jesús. Mire, yo le voy a contar un poquito. Yo, cuando en mi testimonio la pastora lo ha escuchado, yo tuve padres como todos, obvio. Para llegar a este mundo tuve padres, pero no me crié con padres, porque mi madre me abandonó siendo una niña, muy pequeña. No tengo ni un recuerdo de ella porque era muy pequeña. Y viera usted que yo sí me acuerdo de cuando era pequeña, pero no me acuerdo porque se fue demasiado luego de mi vida. Y mi padre se quedó cerca, pero era alcohólico. Y mi padre nunca me dio nada. Todo fue limitado con él. Lo poco que él dio de cariño, todo fue limitado. Y yo me crié sola. Me crié entre tías, por aquí y por allá, pero como uno era media porfiadita, porque nadie a uno le enseñaba, un tiempo estaba con una tía, otro tiempo estaba con otra tía, y así era mi vida. Hasta que llegué a una isla que se llama Isla del Rey, y llegué a donde una abuelita, como se acostumbra en los campos, que se crían niños para ayudar. Y ella me recogió. Pero antes de eso, yo fui unas par de veces a una iglesia evangélica. Y yo hoy día se los cuento a mis hijas siempre. Fui a una iglesia, iba a la escuela dominical. Y a mí nunca me habían comprado zapatos. Y hallé gracia a los profesores, y fue la única que para esta fecha me regalaron un par de zapatos. Que fueron los primeros zapatos que eran para mí. Porque todos los que había recibido eran usados, sin menospreciar, porque yo no menosprecio si me dan algo usado, solo que era muy grande.
Los zapatos llegaban primero que yo, entonces nunca había tenido unos propios, que eran míos. Gloria a Dios. Pero ¿saben por qué los recuerdo siempre? Porque yo le digo, Señor Jesús, desde ya tú me estabas calzando. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Aleluya. Y con esto, ¿por qué le digo? Cuando tú eres dadivoso, puedes marcar la vida de un niño. Puedes marcar la vida de una persona. La Biblia lo está diciendo, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. En este camino usted y yo tenemos que aprender a tener el corazón dadivoso que tiene Jesús, porque nosotros vamos siguiendo las pisadas del Maestro. Esta mujer iba siguiendo las pisadas del Maestro. Aleluya. Es la mujer virtuosa que habla la Biblia. Nosotros debemos ser dadivosos, tanto material como espiritualmente también. Todo debe ir de la mano. Gloria a Dios. Santo es su nombre. No solamente le podemos decir a la gente, Jesús quiere contigo, pero si esa persona tiene necesidad, porque el mismo Jesús dice, ve y dale. Ve y dale. Cuando estaban ahí los 5,000, ¿qué le dijo a los discípulos? Denle de comer. Amén. Ciertamente ellos no podían dar a 5,000 personas, pero estaba Él. Y Él multiplicó los peces y el pan, ¿cierto? Pero hoy día Dios ha bendecido la iglesia. Y nosotros debemos aprender a compartir. ¿Sabe que esta pandemia nosotros, mire, mi esposo es maestro cecinero. Cuando llega la pandemia, nosotros igual, como todo ser humano, igual nos preocupamos. Porque dijimos, ¿cómo vamos a salir cuando empezamos a ver que empezaron a encerrarse, que había que pedir permiso? ¿Cómo lo íbamos a hacer? O sea, era algo nuevo, hermano, para nosotros. Era algo nuevo. Todo ha sido nuevo para nosotros. Esta generación no había vivido una pandemia. Lo que había pasado antes se vivió en otras partes, pero no había llegado a Chile como fue mundial la pandemia del COVID-19. Y nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿sabe qué dijo el Señor? No se preocupen. Ustedes sigan entregando mi palabra y yo me preocupo de ustedes. Caseros por mayor le van a llegar. Porque nosotros hay gente que revende nuestra cecina. Porque en parte el testimonio está, ¿por qué vendemos cecina? Es que es muy largo, hermano. Yo creo que para la vigilia ahí la contamos entera el testimonio. Ahora le vamos a dar unos tips nomás. Ahora si quieren escuchar un poco más, pueden ir al canal y ahí está el testimonio, el de mi esposo y el mío. Y sabe, hermano, no lo faltó. Pero solo lo único que nos dijo el Señor, mire, porque hoy día muchas veces se ha levantado muchos a decir, junten alimento, guarden agua. Y hoy día la palabra nos decía, no te afanéis del día de mañana. ¿No valéis más tú que los aves del cielo? Aleluya. ¿Se confundirá la palabra? Si el Señor dice que no debemos pensar el día de mañana, que vivamos un día a la vez. Hoy día, como decía mi esposo delante, ¿te ha faltado pan hoy día en la mesa? No, Señor. Entonces démosle gracias al Señor, ¿no es cierto? Y si a Dios le place mañana darnos vida, Él sabe lo que nos va a tener mañana. Gloria a su nombre. Pero muchas veces nosotros seguimos pensando y nos acostamos las dueñas de casa, mañana voy a ser por otro. Pero Dios nos enseñó en su palabra a decir, si Dios quiere. Si Dios quiere. Yo le digo, si Dios quiere, haremos esto mañana. Porque el día solo lo sabe el Señor. ¿Se fija? Entonces el Señor nos enseñó eso, a ser dadivosa como esta mujer. Y lo único que nos dijo, miren, hija, me dijo a mí el Señor, me mandó a hablar y me dijo, cuando todavía podíamos, porque acá en Valdivia por lo menos hasta como octubre, noviembre, todavía uno no se encerraba totalmente. Ahí ya después empezó más brava la cosa y
y hubo que pedir permiso y andar con mascarilla. Pues hasta más o menos esas fechas todavía uno podía salir más libremente. Y el Señor me decía, cuando tú vayas a comprar, si tú puedes, compra 1 kilo más. Pero no era para que yo lo guarde en un búnker porque me iba a ir a esconder ahí, no. Después entendí. Y hicimos muchas cosas que no es que para creernos lo que hacen, pero yo se lo estoy hoy día enseñando para que aprendamos. Dios conoce todas las cosas que nosotros hacemos, pero nos tocó hacerlo. Y nunca hemos mirado ni a quién y para quién. Lo hacemos nomás, obedecemos al Señor. Y sabe que nunca desde que trabajamos, como hace 17 años que ya estamos trabajando en esto, nunca habíamos tenido tanta abundancia como la tuvimos en pandemia. Pero el Señor nos estaba enseñando fe. ¿Sabe por qué? Porque ahora venía el problema económico, po. No nos ha faltado. Pero he aprendido también que si llueve, llueve para todos. No nos ha faltado, hemos andado así, ajustadito, pero hasta aquí Él ha sido nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Así que yo en esta noche le enseño esto, hermano. Tenga un corazón dadivoso. No seamos mezquinos porque al Señor no le agrada. La Biblia lo está diciendo. Si usted es mezquino, se acarrea maldiciones. No se lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra lo está diciendo. Era una mujer prudente. En el 31:11, mire, era una mujer prudente. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Yo me imagino que Nabal estaba confiado con Abigail porque ni siquiera se dio cuenta que Abigail salió arrasando con varios animalitos para llevarle a la villa a su gente. ¿Se fija? Y el hombre estaba rico y no debe haberse hecho rico solo, porque con la mujer que tenía al lado, difícil que se hubiera hecho solo su riqueza. Era una mujer humilde. Mire lo que dice en Proverbios 31:25, mire, 25 dice: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. En el 26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. En el 27 considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Se fijan? Y era una mujer humilde y yo me imagino, porque la Biblia da para imaginar, que ella era una mujer que sabía que separada de Dios nada podía hacer. Como dice en Juan 15:5, separado de mí nada podéis hacer. ¿Cierto? En Proverbios 22:3, mire, razonaba en las situaciones difíciles que le tocó vivir al ver su casa amenazada esta mujer. 22:3, mire lo que dice. Dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Se fija? Yo le explicaba en delante, nosotros como familia, cuando llegó esta pandemia, cuando se avisó de este mal que venía a la tierra, y muchos decían, no, es que el diablo cerró los templos. Oiga, paren un poquito. Yo le decía, el diablo no puede cerrar los templos. El templo sí, esta casita se cerró por mandato de los gobernantes y cosas, pero es porque Dios lo permitió. Si Dios no hubiera querido, Dios no lo hubiera permitido. ¿Por qué? Porque Dios quería a ver si nosotros obedecíamos a Él. Hermanos queridos, Él cerró estos templos, pero el templo del Señor viviente eres tú y soy yo. Y por lo tanto, tú tenías el deber, el sacerdote, la sacerdote de su casa, porque hay mujeres que están solas en su casa sirviendo al Señor, y por lo tanto son el sacerdote espiritual de su casa. Esas son una de las cosas que el Señor me enseñó. Cuando Dios nos restauró, me restauró a mí primero. Y el Señor me dijo, tú eres en este momento el sacerdote de tu casa, porque cuando Él esté bien, se va a tomar su lugar que tiene que tomar. Y si en este momento tú sirves sola al Señor, tú eres el sacerdote en tu casa. Amén.
Y en esta noche la pregunta, ¿cómo están los sacerdotes en su casa? ¿Están ejerciendo el sacerdocio que dice el Señor? ¿Se fijan? ¿Y qué hicimos en esta pandemia? La familia Santana Sánchez reunió a las polluelas y entre los 4 hicimos culto. Y llegamos a Estados Unidos, llegamos a Australia. Yo le decía a mi viejito, oye, el Señor dice que tú ibas a ir a los confines de la tierra a predicar la palabra y no tuviste ni que subirte a un avión. ¿Viste? Porque Dios es bueno y hoy día están las redes sociales. Pero ¿cuántos hoy día se levantan y quieren ir para otros lugares? Yo quiero ir para todo el mundo. Pero ni siquiera ha ganado lo de su casa todavía. Y el sacerdocio consiste en que tú tengas a tu casa bajo la sumisión del Señor. Para que puedas decir como Josué, no sé ustedes si van a seguir adorando los dioses que trajeron de Egipto o los dioses amorreos que están aquí al lado, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese fue el último discurso de Josué, ¿cierto? Y en esta noche el Señor dice, ¿estás tú y tu casa sirviendo a Jehová? ¿Estás siendo una mujer, un hombre de buen entendimiento? ¿Estás buscando al Señor? ¿Tu esposo todavía no se ha convertido al Señor? Pero oras al Señor, buscas al Señor para que ese esposo se convierta. ¿Has cambiado tu vida para que ese esposo tú seas de buen testimonio? Porque muchas veces no necesitamos estarle predicando al esposo. Comportándonos como dice la Biblia, ese esposo va a ver la esposa que tiene y va a ver a Dios en ti. Cuando el Señor me habla a mi vida, a mí me levantó primero y me dijo el Señor, hija, es tiempo que te levantes. Y yo agradezco eso porque me dijo hija. Y la Biblia me enseña que no todos son hijos del Señor, pero Él me dijo, hija, es tiempo que te levantes y te levantes para que vuelvas a mi casa, me lleves a mi pequeña, que yo le di vida donde no había vida, porque esa niña que está ahí, Dios le dio vida, estaba muerta en este vientre, estaba muerta. Y a mí me iban a operar para sacar la masa muerta que tenía, y yo me arranqué del hospital porque hubo en mí, a pesar de no conocer a Dios como hoy día conozco la palabra, por misericordia, hubo un destello de fe. Y digo un destello porque ni yo misma, se lo digo sinceramente, me lo creía. Y le digo a mi esposo que tampoco me podía ayudar mucho en ese tiempo, porque hermano, seamos sinceros, yo lo conocí a él y llegué a la iglesia por él. Pero mi esposito estaba firmado nomás de la guitarra, pues hermanos queridos. Cuando él se fue, la guitarra quedó en la iglesia y él se fue. Y hoy nos damos cuenta que estábamos chamuscados dentro de la iglesia. Por eso cuando a mí me dicen, yo soy cristiano, pero yo le digo, soy un cristiano fiel y verdadero. Hoy un cristiano de apariencia. Hoy una mujer de apariencia. ¿Se fijan? Por eso que hoy día hablamos así. Esto no pasó de la noche a la mañana. Hubo que pasar un proceso. Muchos me hacían la pregunta en los videos o en los comentarios, me decían, o me llaman porque tenemos un teléfono donde nos llaman y me dicen, qué linda su familia, cómo yo quisiera que fuera así mi familia. Y yo le decía, pero si costó 9 años de oración, el precio. 9 años me oraste, me dijo el Señor, y me oraste con tristeza, pero hoy escucho tu oración. Y levántate, me dijo, porque tu esposo viene detrás. Pasaron 2 meses y este hombre llegó. Gloria a Dios. Y desde ese momento hemos ido aprendiendo y predicando al Cristo de la gloria, y hemos aprendido de cada situación que hemos vivido. Yo también estuve antes en un templo pequeño cuando conocí a mi esposo. Y muchas veces lo cuento a muchos a veces dirán, no, es que critica a la iglesia. No, yo critico las malas acciones que pasan dentro de la iglesia, porque es tiempo que la iglesia se limpie, es tiempo que la iglesia se purifique. Hermana Dorca, tú tienes una gran labor. Tú tienes que ser una mujer de fe, una mujer de entendimiento.
Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo en ese tiempo no tuve, por eso canto esa alabanza. Porque el único que pasó y me recogió se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque no hubo una Dorca, porque no hubo un pastor, porque no hubo un predicador que me dijera, yo estoy contigo. Sigue así, mira, tu esposo puede llegar. No, tuve que aprenderlo sola en el Señor. Pero hoy me gozo porque me ha servido. Amén. Señor. Bendito Dios. Porque ahora, aunque me miren feo, no me voy a ir. Bendito Dios. Síganme mirando feo. Porque si desprecian a esta mujer, lo que predica es la palabra del Señor, no es mi palabra. Amén. Gloria a Dios. Y yo le estoy hablando verdad. Amén. Gloria a Dios y Jesús. Como esta mujer fue donde este rey, hablarle verdad. Sí, Señor. Amén. Hablarle verdad. Esta mujer sabía que este hombre había obrado mal, pero le fue a hablar la verdad. Y derramó su corazón delante de este rey, como nosotros tenemos que derramar nuestro corazón delante del Señor. Bendito Salvador. Ayúdanos, Señor. Gloria a Ponga su mirada en Cristo. Si por años ha luchado por ese hombre para que cambie, ponga su mirada en Cristo. El Señor me enseñó a escudriñar mi vida. ¿Qué yo puedo hacer? Hermano, hermana, si esto no es solo. Dios tiene todo el poder para hacer las cosas, pero también tú tienes tu responsabilidad. ¿Por qué me llamó antes? ¿Por qué preparó 9 años mi vida igual? Porque yo tenía que cambiar. Tenía 18 años cuando él se fue, tenía 15 años cuando me casé. ¿Qué podía yo poder ayudarlo con esa edad? Había una inmadurez tremenda, y menos si Cristo no vivía en nuestro corazón. Así es, Señor. Porque en vano podemos tener una casa si Cristo no está en ella. Por eso le decía que en esta pandemia era tan necesario que la iglesia siguiera caminando, la iglesia siguiera predicando la palabra, porque el sacerdote tenía que reunir a su familia y seguir alabando al Señor, porque Dios es de 24 horas. Amén. Dios no está aquí solamente cuando usted viene, sí, está si Él está en su vida. Así es, Señor. Amén. Oiga, muchas veces en los templos Jesús ni siquiera viene, Espíritu Santo de Dios. porque todo depende cómo ando yo delante del Señor, cómo anda usted delante del Señor. Porque Dios no está en los templos donde hay envidia, porque Dios no está en un templo sucio, porque Él no habita en los adulterios, porque Él no habita en las fornicaciones, porque Él no habita donde están las borracheras. Así es, Señor. Él habita en un templo limpio, perdón, uno purificado. ¿Y quién nos purifica? Su palabra. Su palabra nos enseña a comportarnos como esposas. Su palabra nos enseña a comportarnos en la sociedad. Su palabra, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad como mujeres, apoyar los ministerios de los esposos, ayudar a las más jóvenes. La Biblia lo dice. ¿Qué sabes tú? Dice que puedes salvar a tu esposo con tu testimonio. También le dice a las más ancianas, y cuando dice anciana, hermana, no está hablando que tengamos 80 años, no. Anciana es aquella mujer que tiene la sabiduría de Dios. Amén, así es, Señor. Y las experiencias también sirven, pero si son buenas. Porque si una hermana ancianita me va a enseñar las mañas que traen, no me van a servir de mucho, ¿por cierto? Porque aquí no podemos venir lo que mi mamá me enseñó y me dijo así que era así, po. Es que si mi mamá me dijo a mí que si mi marido me quería pegar, yo le dé con el sartén. No, esas enseñanzas no son buenas. Las enseñanzas mayores son la palabra del Señor. Enseñar a disciplinar a los hijos, nuestras hijas. ¿Por qué? Yo veía el jovencito en delante. Qué bonito, sígale, instándole a alabar al Señor. Porque llega un momento en que ellos no quieren estar en la casa del Señor. Pero saben, no es que no quieran. Es lo que pasa que usted y yo no le enseñamos a criar las raíces espirituales. Porque la Biblia me dice que si yo instruyo al niño, cuando sea viejo no se va a apartar. Mi niña era muy pequeñita, ¿sabe? Aunque yo no tenía el entendimiento que hoy día Dios me ha ido enseñando,
A mí siempre me ha gustado la alabanza, no porque cante bien, sino que me gusta alabar al Señor. Y no me avergüenzo, porque siempre digo, si en el mundo, hermano, andábamos haciendo ridículo para allá y para acá, ¿por qué ahora nos vamos a avergonzar de alabar a Dios? Oigan, en el estadio los hermanos llegan a dejar la garganta por el Colo-Colo, ¿no? Y después cuando le dicen, diga un amén, amén. ¿Cierto? Parece que queremos, no queremos alabar al Señor, pero no los tocaron la cumbia antes. ¡Ay! ¿Cierto? Hasta las 5, 6 de la mañana. ¡Uy! Todas frescas como lechuga. Pero llegamos a la iglesia y estamos llenas de quejas. Pero nos vamos con Él, decimos, nos vamos con Él. Nosotros seamos mujeres adoradoras. Que el cambio se vea como aquella mujer samaritana. Que fue sincera delante del Señor cuando bebió el agua. Porque de primera iba con la mentira. Pero después cuando vio quién estaba frente de ella, no pudo decirle mentira. Y sabe, nosotros no tenemos a Jesús para verlo cara a cara. Pero un día sí vamos a estar cara a cara con Él. Y ahí nos va a preguntar qué hacíamos, qué hicimos con lo que Él nos entregó. ¿Le diste, buen siervo, el alimento a tiempo? La palabra dice, bienaventurado el buen siervo que cuando venga su Señor lo pilles así, ¿cierto? Dando el alimento. Sí, Señor, amén, gloria a Dios. Hasta la carrera no se termina, hermana. Sí, Señor. Porque yo me he fijado que parece que en el Evangelio también lo jubilamos. Señor. El corista ya no toca la guitarra porque dice, no, yo ya, dejémoselo a los jóvenes. Hermanos queridos, la carrera no ha terminado. Pablo predicó hasta el final. Pablo adoró hasta el final. Pablo se fue pensando que iba a ser arrebatado. Para siempre. Santo es su nombre. Eso le enseño yo a mis hijas. Gloria a Dios. Que debemos esforzarnos y ser valientes. Y cuando te digan, habla del Señor, sé valiente. Amén, Señor. A veces no tenemos voz ni para decir aleluya. Gloria a Dios. Pero antes para pelear con la vecina, nos faltaban palabras, ¿cierto? Gloria a Dios, gloria al Señor. Tenemos que usar nuestra boquita, nuestro ser para alabar al Señor. No avergonzarnos de Dios. Porque si usted se avergüenza aquí de Dios, un día Él también se va a avergonzar de usted. Esta mujer salió de su confort, de su riqueza que tenía, y fue a buscar la bendición. Y fue a buscar la bendición no solo para ella, sino para su casa. Aleluya. Porque no iba a morir solamente ella, Bendito sea el nombre. iban a morir todos. Despierta, Padre Santo. Por eso no te canses de buscar al Señor. Aleluya. Sé como Abigail, no te canses de buscar al Señor. Bendito sea el Señor. Si ese hijo está en la droga, no te canses de buscar al Señor. Bendito sea el Si ese Señor. esposo está en las borracheras, no te canses de buscar al Señor. Señor, Hijo de Dios. Misericordia, Señor. Si ese esposo se fue, sigue al Señor. Despierta, Padre Santo. Que Él es fiel. Él puede cambiar la vida. Despiértate. Usted no va a cambiar a su esposo. Pero su comportamiento, su vida, Dios la está mirando. Señor. Y Dios nunca va a ser infiel con alguien que le es fiel. Sí, Señor. Gloria al Señor. Mire lo que significa el entendimiento para que usted comprenda tanto hermanos como hermanas. Facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar y tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Y si esto lo dice un diccionario secular, y si esto lo llevamos a lo espiritual, ¿no será lo que quiere lo mismo el Señor de nosotros? Porque Dios nos capacita, pues, hermanos queridos, para poder pensar hoy día con una mente espiritual. Así es, Señor. Hoy día nosotros nos estamos preparando para ir hacia arriba. Y allá no va a entrar nada inmundo. Así es, Señor. Allá van a entrar los vivos.
Aleluya. Y si usted no está vivo aquí en la tierra, ¿cómo va a entrar allá en el cielo? Alabamos, Señor. Yo cuando canto esa alabanza que dice cantaré, cantaré, Bendito sea el nombre del Señor. ni muerte ni dolor entrará allá, dice, ¿cierto? Gloria a tu nombre. Y yo un día meditaba y el Espíritu Santo me decía, pero si esos son mis hijos, porque desde el momento que Dios nos dio vida, ahora nos dio vida en abundancia y vida eterna. Porque si en este día uno de nosotros parte, vamos solamente a dormir, Amén, Señor. pero vamos a seguir vivos. Aleluya. Señor. Porque cuando suene la trompeta, la gran trompeta, los muertos, los que han dormido, dice la Biblia, se levantarán. Gloria al Señor. Y los que hemos quedado seremos arrebatados con poder. Y iremos al encuentro de nuestro Señor en los aires. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Por eso debemos tener el buen entendimiento de esta varona que está en la Biblia. La Biblia se dejó para nuestra enseñanza. Mire, hoy día hay una de las filosofías, una de las doctrinas que andan trayendo, diciendo que ya lo antiguo está obsoleto. Señor. Pero están equivocados. Porque en Romanos dice, ¿cierto?, que la Biblia se escribió para nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza, consolación en la palabra. Ahora, toda la enseñanza nosotros debemos entenderla espiritualmente. ¿Se fija? Que el Señor nos bendiga. Yo le leí todas las virtudes de Abigail. Y miren, Nabal tenía unas par de cosas. Era un hombre duro, era de malas obras. Y mire, lo único bueno que tenía que era del linaje de Caleb. O sea, era del linaje del cual vino nuestro Salvador, de Judá. Pero era insensato. Porque la Biblia me dice claramente que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Aleluya, así es, Señor. Por eso que usted y yo tenemos que preocuparnos. ¿Sabe? Una de las cosas que aprendimos a estudiar en esta pandemia fue las cartas de Pablo. Porque muchos a veces atribuyen de hablarle a la gente de afuera todo lo que es de Romano en adelante. Pero resulta que de Romano adelante ya se formó la iglesia y toda la palabra es para nosotros. Porque cuando fue a Galicia le dijo, oh, Gala insensato. O sea, le estaba diciendo entre palabras chilenas, oh, que son tontos. Faltos de sabiduría, porque eso significa insensatos, fatos, faltos de sabiduría. Sin entendimiento, como dice la palabra acá. Empezaron por el espíritu y terminaron en la carne. Señor, ten misericordia. Y muchas veces nosotros creemos y salimos a la calle a predicar y le predicamos esa palabra a los de afuera. Y el de afuera, ¿cómo va a entender si la palabra solamente los entiende el que tiene el Espíritu de Dios? Al de afuera tenemos que mostrarle el plan de salvación. Que Jesús lo amó de tal manera que pagó el precio por él o por ella. Nosotros tenemos que atraerlo primero con el plan de salvación. Y cuando ya están acá adentro, tenemos que empezar a usar la comida dura, sólida, ¿cierto? Esa que dice Pablo ahí. Esa que yo puedo entender. Y por lo tanto, cuando Dios no habla en la iglesia, ¿usted cree que cuando en Apocalipsis empieza a hablarle a la iglesia, le está hablando a otras iglesias? No, usted y yo somos parte de la iglesia que está en el Apocalipsis. Y yo quiero ser esa iglesia que he guardado la palabra, he guardado la fe y me espera la corona de vida. Yo no sé cuál quiere ser usted, pero yo estoy tratando porque uno comete errores. Pero todos los días tenemos que doblar estas rodillitas y decirle al Señor, perdónanos, porque fallamos. Y debemos, como decía la alabanza, perdonar y pedir perdón. Y eso también habla todas las cualidades de la mujer virtuosa. Debemos ser humildes para pedir perdón cuando fallamos. Cuando de repente le decimos una palabra áspera también a nuestro esposo. Porque somos contestadoras. ¿Para qué se hacen si somos contestadoras? Como también el esposo
A mí me caen mis lágrimas cuando veo a mi esposo que él me pide perdón en algo que él falló. Porque pedir perdón, hermanos, no es fácil. No es fácil. Nos cuesta reconocer nuestras faltas. Nos cuesta reconocer. Y el gran problema de la iglesia que le cuesta, y estoy hablando en general, porque muchas veces creemos que porque ya estamos acá adentro, estamos seguros. Pero la Biblia me dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y perseverar significa no apartarse para ningún lado, seguir el camino del Señor. ¿Se fijan? Si este camino no es fácil, hermanos queridos, es el más maravilloso. Yo no lo dejaría por nada de este mundo, pero no es fácil. No es fácil. Porque hoy día tenemos que predicar la verdad. Si fuimos adúlteros, ahora tenemos que decirle no al adulterio. Porque puede llegar a decir, pero tú fuiste. Y ahí está la clave, fuiste. Ahora ya no más. Porque Cristo me perdonó y me redimió con su sangre poderosa. Por eso hoy día nosotros predicamos así. Porque cuando el Señor levantó a mi esposo y nos habló el Señor, le dijo que lo restauraba para limpiar la iglesia. Y nuestra predicación es así. Harta palabra del Señor, porque ella es la que limpia. Ella es la que va a edificar. El Señor nos bendiga en esta noche. Maravilloso lugar este lugar. Me gozo que todavía se pueda alabar al Señor en estos momentos. Y tenemos que prepararnos, iglesia de Cristo, porque llegará el momento que a lo mejor vamos a tener que estar escondidos. ¿Se fija? ¿Sabe que muchas veces nosotros acá en Chile no hemos quedado muy quietos la iglesia? A la primera estamos escondidos, estamos ahí todos apagados. Y si cuando nosotros nos ponemos a pensar, porque hoy día el YouTube sirve para eso, para saber qué pasa en el mundo. Y en otros países a nuestros hermanos los están matando. En la China Roja nuestros hermanos están en cuevas. En Nigeria los queman en la calle. En México, en los lugares rurales, si tú te conviertes a Cristo, te persiguen. No hay ley que los favorezca. Y ahí es donde prueba el corazón Dios. ¿Para qué hablar en los países donde están los árabes? ¿Cierto? Hay muchos países que ya hay persecución mucho tiempo, muchos años ya. Y Chile no está lejos. Hemos probado un poquito lo que puede ser el problema para nosotros. Nosotros estuvimos predicando mucho y muchas veces en los púlpitos también no se guía a la iglesia a tomar buenas decisiones y todo eso tiene que hacer un siervo del Señor. Nosotros tenemos que tomar buenas decisiones también, porque igual somos ciudadanos todavía acá. Y hace poco estuvimos viendo qué es lo que iba a pasar en nuestro país con la falsa igualdad, la falsa socialismo que nos va a ayudar a todos. Falso. ¿Sabe cuándo vamos a ser todos iguales? Cuando estemos con nuestro Señor Jesús. Ahí va a estar la igualdad. Porque ahí el Señor no va a mirar, ay, este del país de allá, este de la iglesia tanto. No. Aquí está la separación. Aquí muchas veces nos viene la iglesia de al lado porque yo soy de la misión esta y esta es la otra misión y no nos juntamos. Nosotros hemos predicado casi 3 años y nunca hemos predicado ni le decimos de dónde somos. Y muchas veces nos han dicho algunos, oiga, pero no dice de qué misión es. No, pues si yo soy de Jesucristo. A mí no me llamó un letrero. Para mí son mis hermanos, la iglesia aliancista, la metodista, la iglesia pentecostal, bueno, hay tantos nombres que uno ya... Pero la iglesia de Cristo somos todos hermanos. Y sabe que marcaríamos la diferencia si hubiera esa unidad en la iglesia. Porque unos de allá decían, no, tenemos que sacar la nueva constitución.
Pero si hubiéramos leyera lo que decía ahí, era solamente en contra de la iglesia y en contra de tus hijos. Yo cuando pillaba gente y le decía, o sea, tú apoyas andar en las calles, ¿tú sabes lo que estás apoyando? Sí, sonaba bonito apoyar las pensiones, pero entre medio de las pensiones estaba todo lo que era la identidad de género, toda la homosexualidad, estaba el aborto. Yo tengo un tema con el aborto, porque si yo hubiera decidido que me operaran, mi hija no estaría aquí. Y Dios hace cosas maravillosas, porque ella ha sido un apoyo fundamental para nosotros. Ha sido una hija maravillosa. ¿Se fijan? Cuando Dios me dio que iba a tener a Carlita, porque también la anunció el Señor, pasé todo mi embarazo con problemas que iba a abortarla. Pero yo decidí confiar. Me iba a los cultos en vez de quedarme acostada en la cama. Y yo decía, no importa. Me levantaba y me acostaba vomitando. Tuve un embarazo muy malo, pero yo confiaba porque Dios me decía que ella iba a nacer. Y hoy está aquí. Y hoy están aquí. Son nuestras compañeras. Sin ella no haríamos nada. Han sido una parte fundamental para nosotros. Pero todo ha sido también porque le hemos enseñado la palabra del Señor. A veces nos preguntaba, como le decían delante, cuál era el ingrediente. El ingrediente se llama Jesús. Disciplinándola de pequeña, enseñándoles cómo comportarse dentro de la casa del Señor. Porque hay un momento en que tu hermana estás criando. Llega un momento en que ya después estás más descansada porque ese niño creció. Pero no vas a tener problemas si tú lo supiste crecer a ese niño. Porque Dios nos da tiempos. A todos nos da tiempo. A los pastores igual les ha dado tiempo que tienen que criar. Llega un momento en que uno ya puede, ya se visten sola, ya otra cosa. Y ya en la casita del Señor se saben estar solitas, no hay que estarlas cuidando. Y todas esas cosas, hermanas queridas, tenemos que aprenderlas. Porque muchas veces nosotros dentro de la casa del Señor hay más desorden, pero vaya a una iglesia católica. Vaya a otros lugares y tenemos, en los colegios, yo siempre les digo, en los colegios los niños se comportan. Porque ellos tienen que aprender las reglas del colegio. ¿Y por qué la iglesia no le podemos enseñar los estatutos y los reglamentos de la palabra y de la iglesia? Yo siempre he hecho eso. Y yo le digo a mis hijas, yo no he tenido que levantar la huasca para que ellas aprendan. Porque ellas tienen que saber en el lugar que están, por hermano. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. En este momento, usted y yo, esto es un lugar santo. Porque está el Santo de Israel y porque está su pueblo santo, el cual Él ha redimido. ¿Se fija? No es cualquier casa. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y hay, como dice la palabra, de las que están criando en aquellos tiempos. En este tiempo está muy difícil tener niños. Mi hermana va a tener muy difícil la crianza porque las leyes que han cambiado se va a hacer muy difícil. Y esa pequeña se le va a hacer muy difícil para poder anunciar la palabra. Porque es un tremendo problema allá afuera cuando tú mandas a tus hijos al colegio. Yo daba gracias que Carlita ya estaba terminando. Porque es muy difícil hoy día. Hoy día se está promoviendo toda la libertinaje del mundo porque se está cumpliendo, como dice la palabra, que estamos en los últimos tiempos. Sodoma y Gomorra está aquí en vivo y en directo. Los días de Lot, los días de Noé están en vivo y en directo. Hoy día no hay piedad. Hoy día todo se está pasando, todo y lo peor es que no podemos nosotros pensar, no es pensar diferente, es pensar lo que Dios nos ha intuido en su palabra y lo que nosotros hemos aprendido. Porque yo le digo a mi niña, ¿cómo a mí me van a venir a decir ahora que tú eres niño? ¿Cómo yo te puedo asignar a ti un género si yo no soy Dios? ¿Se fija? No puedo, no se puede. Y esa va a ser nuestra guerra. Va a ser nuestra guerra.
Porque hoy día las mentes están siendo cauterizadas. Y el problema mayor es que están cauterizando también a los ancianos, a los padres. Con tal de no tener problemas, dicen, sí, pues así es. ¿Qué puedo hacer? Pues tengo que apoyar a mi hijo lo que haga nomás. Pues, si ahora quiere ser niña, ahora si quiere ser un perro, yo tengo que decir que es un perro. Porque no se crea solamente que se cambian de sexo, sino que también quieren ser animales, plantas, de todo un poco. ¿Se cumplirá la palabra, pastores? Por eso que nosotros debemos usar el libro de Proverbios para enseñar a nuestros hijos. ¿Se fija? Así que el Señor nos bendiga. Debemos ser hombres y mujeres de fe, porque la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor nos bendiga, que Dios les bendiga mucho. Podamos tomar ejemplo, traía muchos textos bíblicos, pero hay que también ser prudentes, ¿cierto? El Señor les bendiga, esperando que Dios bendiga su palabra en sus vidas. Y podamos, yo les dejo como tarea que estudien el libro, el capítulo de Abigail. No es tan largo, hermanos, pero estudiela todo lo que ella hizo, todo lo que ella hizo. Y después compleméntelo buscando la palabra. Hay muchos textos. En Proverbios puede encontrar todo lo que usted puede hacer. Yo siempre le digo a las hermanitas, en Proverbios está todo para criar y para ser buena esposa y buena administradora de la gracia del Señor. Proverbios está la clave. Y se puede, hermano, se puede, se lo digo por experiencia, se puede. Si confiamos en Dios y tratamos de hacer su palabra, se puede. Se puede criar hijos sujetos en el Señor, que no estorben, porque la Biblia lo dice así. Si usted tiene en la casa a alguien que no sirve al Señor, sirve de estorbo para la persona. Suena fuerte la palabra, pero es verdad. Por eso nosotros debemos orar para que nuestra casa esté toda sujeta en el Señor. Porque cuando está Dios, está la paz. Yo siempre le digo a mi esposo, nosotros tenemos paz. El problema está cuando salimos de la casa. Cuando usted va ahí en la calle manejando, mi esposo no puede ver la poca paz que hay. Puede ver los hogares de los vecinos que no hay paz. Pero Jesús está donde los corazones le buscan. Así que yo le invito a buscar al Señor, que el Dios de paz les bendiga, bendiga esta iglesia, bendiga a nuestra pastora, a nuestras hermanas Dorca, bendiga al pastor, a los pastores, que bendiga a las congregaciones y firmes y adelante, huestes de la fe, porque Cristo viene. Que el Señor les bendiga.